Muy buenos días, amigos de la Agencia Andina y del programa de interés público. Hoy trataremos un tema decisivo, un tema importante para el futuro nacional, y es La Haya, el fallo decisivo. Esta mañana nos acompañan el docente universitario, catedrático e internacionalista, don César Arias Quincot, asimismo el almirante Jorge Montoya, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el internacionalista y también docente universitario, don Fabián Bayas. Esta mañana tenemos la oportunidad de analizar lo sucedido allá en La Haya con el inicio de la fase oral de este diferendo marítimo con Chile. Iniciamos pues este análisis preguntándole a quienes nos acompañan en esta mesa, muy buenos días, ¿cómo han percibido esta presentación, este inicio de la fase oral, don César? Bueno, por mi parte, era mucho de lo que más o menos esperaba los lineamientos de la posición peruana. Ahora, una cosa que me sorprendió de manera muy favorable fue las declaraciones claras de Alan Wagner en el sentido de la COMEMAR. Él señaló que si bien el Perú no ha suscrito la COMEMAR por ahora, eso es lo que dijo, por ahora, la Constitución y las leyes peruanas son todas ellas compatibles con la COMEMAR. Por eso es que el Perú ha utilizado en su alegato los artículos y los textos de la COMEMAR, que es la única norma que rige las delimitaciones marítimas a nivel mundial. Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, yo señalé hace un tiempo, escribiendo en el mismo diario El Peruano, que estamos en desventaja porque Chile había suscrito la COMEMAR y el Perú no. Entonces, el Perú, en su alegato, invocaba artículos de la COMEMAR, una norma que el propio país no acepta. Eso es un punto, no formalmente, pero un punto de incongruencia, digamos, que nos pueden sacar en cara. Y yo creo que lo ideal sería que en los próximos años, superar este incidente, ya dada la sentencia, el Perú se legitima a nivel mundial e ingrese a la Convención del Mar. Y desde su punto de vista, almirante, ¿cuál es la primera visión que da de esta presentación de hoy en la mañana? Sí, es una visión muy sólida, de argumentos muy sólidos, muy bien elaborados y muy bien presentados, ¿no? Y se han tocado todos los puntos que contiene nuestra demanda y se han resaltado algunos errores que ha cometido Chile en la presentación de sus alegatos. Se precisó el tema de la frontera terrestre. El abogado que lo hizo muy bien y señaló que Chile estaba equivocado en el tema de considerar el hito 1 como fin de la frontera terrestre, existiendo un tratado, el de 1929, que claramente dice cuál es el punto final de la frontera terrestre, que es el punto de Concordia. ¿No? Esas cosas me han llamado la atención, que hayan sido dichas con tal claridad, y eso deja en evidencia la solidez de los argumentos peruanos. Otro tema también importante que ha sido presentado en la mañana del día de hoy, como ha sido mencionado, el tema de la Convención del Mar. El ministro Alan Wagner lo ha expresado muy bien, de que nuestro derecho constitucional contempla los factores que han sido, los elementos que tiene la Convención del Mar como parte del derecho internacional marítimo. O sea que estamos adecuados a ella, con la finalidad de que Chile no esgrima esto como una situación diferente. Chile dice que lo que queremos hacer nosotros es convalidar nuestro dominio marítimo como territorio, ¿no? Y que estamos aprovechando de esta situación para hacerlo. Eso ha quedado desvirtuado desde arranque con estos argumentos que han dado en la mañana del día de hoy, que se ve que están bien estructurados, como lo he repetido, y siguen una misma línea, ¿no? O sea, la misma línea es demostrar que no existen tratados de límites con Chile, y demostrar que el triángulo externo, que no corresponde tampoco a la soberanía chilena, debe ser consolidado como parte del mar peruano, ¿no? Este es un tema que hasta ahora se ha quedado en el aire, pero esto cae por su propio peso, por la consolidación de nuestro territorio, el zócalo continental y los principios del derecho internacional recogidos por la Convención del Mar, dejan claramente establecido que ese triángulo externo está bajo nuestra soberanía realmente. Solamente tenemos que ejecutarla, y la Corte me imagino que lo va a convalidar, no creo que encuentre mayor problema en hacerlo, ¿no? En tanto, Fabián, ¿cuál es tu impresión de...? A ver, si yo pudiera calificar la primera intervención, la haría con dos palabras. En primer lugar, auspiciosa y elegante. Yo creo que los diferentes expositores el día de hoy, tanto el ex canciller Wagner, tanto como Bandi, como Payet, han
dado una explicación muy clara a qué apunta el Perú. Y lo interesante aquí, me parece, es que desecha una serie de mitos creados por la opinión pública chilena. Aquellos que seguimos el día a día acerca de la evolución de la opinión pública chilena, se pensaba que esta exposición iba, uno, a estar tratando de recordar lo que es la Guerra del Pacífico, y la verdad que fue lo mínimo o ninguna precisión. Y lo segundo es que iba a estar, digamos, lleno de insultos con respecto a Chile, ¿no? Yo creo que esta intervención, que ha sido clara, directa, quita, digamos, esta forma de apreciación que, en cierta manera, la clase política chilena le está haciendo creer a la opinión pública de su país. Si uno analizamos concretamente, vamos a ver que generalmente vamos a encontrar que los peruanos estamos mucho mejor informados de lo que está ocurriendo en La Haya que el chileno promedio, ¿no? Porque el chileno promedio simplemente le crea al gobierno de que no ha tratado, y ahí se agota su argumentación. La argumentación, perdón, que hay un tratado y que hay que respetarlo, mientras que él desvirtúa todos los tipos de argumentos que tiene el Perú. Entonces, yo creo que es un buen inicio y bastante auspicioso de lo que pueda ocurrir en los próximos días en general. Don César, dentro de esta perspectiva halagüeña de esta primera presentación, donde se destaca la solidez de la posición peruana, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que debemos esperar de la exposición que sigue? Yo te diría, no hay que ser triunfalistas, es lo primero que hay que pensar. No hay que pensar, como pasa con el fútbol, que vamos a ganar por goleada y cosas así. Y después viene la baja de la presión, ¿no? El momento de la caída, por ser triunfalista. Hay que ser mesurados en esto. La Corte suele buscar hacer sentencias como aquellas que al expresidente Frei no le gustaban, salomónicas. Entonces, posiblemente lo que trate es de que el territorio en disputa busque dar una parte a cada uno. Pero, dado que en este momento Chile tiene todo, de facto, el Perú ganaría algo. Y para Chile es una pérdida. Entonces, no hay que pensar que por las razones que tenemos, todo el mundo lo va a entender así. Los jueces lo van a aplicar desde el punto de vista jurídico, pero también hay un trasfondo político. Ellos tratan de que las partes, que todos son países miembros de Naciones Unidas, pues sí, no quieren romper con el sistema jurídico internacional, que no ocurra lo que ocurrió en Colombia, que al final creo que Colombia va a pasar por el aro, va a regresar y va a terminar cumpliendo la sentencia, buscando un arreglo bilateral con Nicaragua. Entonces, creo que para evitar eso van a buscar la solución, digamos, salomónica. No hay que pensar que nos van a dar todo a nosotros, primero. Segundo, creo que el expresidente Frei lo intuía, porque él habló específicamente contra las soluciones salomónicas, que no son aceptables. Y además cometió otro error, decirle a la Corte cómo debe sentenciar. Yo no sé si esto le habrá servido de publicidad internamente a Frei, pero por lo que yo he podido contactarme, la gente más sensata en Chile le ha caído muy mal esas declaraciones, porque no le corresponde a un mandatario saliendo del Palacio de Gobierno decir a la Corte cómo debe sentenciar. Almirante, mencionó usted claramente, y lo he escuchado ciertamente hoy de la declaración del embajador Wagner, es que se ha dejado sentada la solidez de la posición peruana. Asimismo, se hace mención a la CONVEMAR y se deja en claro la actitud del gobierno peruano y del Perú de acudir a esta Corte Internacional, pues no existen estos límites marítimos que tanto pregona el país del sur. ¿Cuál es su visión al respecto? Que estamos yendo por el camino que estábamos esperando, de tener una presentación sólida, gracias al equipo bien constituido que está en La Haya, y ahora empieza otra nueva etapa, ¿no? Esta etapa que empieza el día de hoy es el término final, el punto final de todo lo que los países pueden actuar antes que los jueces se encierren a deliberar por el fallo, ¿no? Y esto va a marcar cuáles son las reacciones, una vez ya conocido por ambos países los alegatos de uno y de otro,
cuáles son las reacciones que van a tener las clases políticas de su país, de los respectivos países, con relación a su población. Nosotros sabemos claramente que en el Perú hay una cohesión nacional muy fuerte en este tema, hay una difusión a nivel académico, a nivel público, gracias a los medios de comunicación sobre este asunto, y como lo ha mencionado Fabián, creo que estamos mejor informados que la opinión pública chilena promedio. En el caso de Chile se ha mantenido una permanente posición de soberbia, entre comillas, entiéndase bien la palabra, de que ellos tienen la razón y ellos van a ganar, ¿no? Y le han transmitido a la población esa sensación, o sea, le han transmitido una sensación de que lo que tienen ellos es lo correcto y van a ganar. Habiéndose sometido a una corte, el resultado puede ser de cualquiera de los lados, puede ser a favor o en contra, y eso tiene que ser consciente la población, porque la presión pública puede hacer cambiar las decisiones de los políticos. Entonces, vamos a analizar en este periodo que empieza hoy día y termina cuando se dé el fallo, en qué sentido se mueve la opinión pública política chilena, cómo es orientada ella a través de estos meses que nos quedan por delante, para saber cuál va a ser el resultado final. Si van a acatar el fallo, creo que sí lo van a acatar. Ejecutarlo, ahí es donde me entran las grandes dudas, ¿no? En el tema de ejecución van a presentarse serias dudas, salvo que en este periodo sea una clara decisión del gobierno chileno el ejecutar el fallo, y hay muchos pasos que pueden dar para abonar en ese sentido. En el caso nuestro tenemos que estar atentos, el Perú tiene argumentos sólidos, tenemos una convicción fuerte de que vamos a respetar el fallo, sea cual fuere, y no vamos a permitir dilaciones tampoco en la ejecución, ¿no? Ese es un mensaje claro que tiene que dar el Perú. O sea, ya estamos cansados de los retrasos que han habido para la ejecución de nuestros tratados con nuestro vecino, y si queremos construir una relación a futuro sólida, fuerte, y caminar como socios en el Pacífico en este siglo, tenemos que solucionar rápidamente este problema. Si lo dejamos abierto, ya no se va a poder hablar de una relación por cuerdas separadas, porque sería una manifestación clara del otro país de que no tiene intenciones de solucionar los problemas. O sea, ese tema de cuerdas separadas terminó el día de hoy, ¿no? Ahora empieza una nueva etapa y un nuevo discurso en este asunto del tema del diferendo marítimo con Chile. Esperemos que a lo largo de estos meses logremos consolidar la posición nuestra en la población, o sea que nuestra población, la gran mayoría de la población, conozca el detalle de qué estamos hablando, para que espere el resultado con serenidad y lo acepte sea cual fuere, y que Chile haga algo similar, ¿no? Y que es conveniente mantener los diálogos con las autoridades chilenas, de las autoridades peruanas, ir pensando cómo se va a ejecutar el fallo, en el sentido de crear comisiones binacionales que estén preocupadas ya en ese asunto con la finalidad de solucionar el problema, no de buscar excusas para dilatarlo, ni pensar que va a haber una negociación post-fallo. Eso no es aceptable, ¿no? Sería algo inadmisible. Entonces, hay que ser claros en este asunto y tener en cuenta que estamos lanzando una nueva relación a futuro si es que esto termina de manera adecuada, ¿no? Profesor Arias, ¿usted quería anotar algo más? Sí, yo quiero decirles que con respecto a los chilenos, me parece que en las últimas semanas ya se nota que una inseguridad y que algunas declaraciones de autoridades de ese país están mostrando como preparando a la opinión pública como para decir las cosas no son tan bien, podrían no irnos tan bien. Como que hay fallas en la presentación, en fin. Lo que yo creo que ahora el gobierno de Piñera va a tratar de culpar al gobierno anterior de la concertación de todo este lío. ¿Por qué aceptaron ir a La Haya? ¿No? Porque quien los metió en este lío fue el canciller Foxley y la presidenta Michelle Bachelet, que fueron los que dijeron, sí, vamos a La Haya. Fabián, sí. Al respecto, la opinión pública peruana es distinta a la opinión pública chilena, como bien lo acaba de decir. Sí. Yo creo que lo que pasa es que ha sido un tema público para el Perú hace muchos años, ya comparando con el tema de Chile. Si hacemos una encuesta, estoy totalmente seguro que gran parte de la opinión pública chilena ni siquiera se ha enterado que existe este juicio en La Haya. Y esto se debe justamente porque el gobierno de Piñera ha querido por mucho tiempo, si bien es cierto que sabe que es muy importante, darle un perfil bajo al problema. Y es el gran riesgo que ocurre ahorita en Chile a puertas de un proceso electoral que se pueda politizar. Y ahí va a estar la discusión. Piñera como representante del conglomerado de grupos de derecha versus la concertación, porque Bachelet aceptó que eso se fuera a La Haya.
se daría, yo creo que un ambiente propicio para un outsider, justamente, que con un discurso nacionalista, con un discurso chauvinista pueda poder hacerse un espacio político en Chile. Ni Bachelet, o sea, ni la Concertación, ni la derecha, ¿no? Entonces, es ahí el peligro que puede existir en un momento preelectoral de Chile. El próximo año realmente va a ser un año bastante de debate político interno, ¿no? Nuestra opinión pública, en general, es una opinión pública mejor informada debido justamente a lo que decía de que había muchos años debatiendo este tema, ¿no? En Chile, simplemente el único conocimiento que existe es que ya existen tratados y esos tratados hay que respetar. Para mí es una especie de argumentación parado en 4 palitos de fósforo, ¿no? Porque como ya sabemos y como se mencionó justamente una de las intervenciones, creo que fue Pellet que mencionó, ¿no? Justamente en un diferendo que había entre Honduras y Nicaragua, había el artículo 253 que decía expresamente que no se puede presumir fronteras, ¿no? Tiene que estar explícito en cualquier tipo de tratado las fronteras en sí. Yo creo que por esa argumentación, que es, creo que la principal argumentación que va a defender Chile de que este es un tratado y no un acuerdo pesquero, es que yo creo que podemos ser bastante optimistas moderadamente con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Don César, en lo que se viene, el almirante ha mencionado muy bien de que tras el fallo va a tener que llevarse adelante la ejecución del mismo. Así es. ¿Cuáles son los retos en ese aspecto que va a ser muy difícil? Yo coincido con el almirante exactamente en los argumentos de él. O sea, en el sentido de que ellos van a acatar el fallo, pero a la hora de ejecutarlo van a poner trabas, van a tratar de dar largas al asunto. Entonces creo que ahí tiene que actuar esa diplomacia con gran habilidad y con gran decisión. Porque hay que hacer, ese es el fallo, lo aceptan, bueno, hay que ejecutarlo ya. Y esa acción corresponde básicamente a los diplomáticos. O sea, hay que actuar allí. Pero yo quisiera otra cosa con relación a lo que ha dicho Fabián. Yo estoy de acuerdo en que la opinión pública peruana sabe más del tema. Pero yo creo que si bien ahí ya lo están preparando para el caso de que la cosa no sea favorable, aquí no. Aquí la gente está pensando en una goleada. Yo creo que si tú haces una encuesta en el Perú, la mayoría de la gente tenemos razón y por lo tanto nos van a dar toda la razón a nosotros. Entonces cualquier actitud semisalomónica o salomónica de la Corte va a ser mal vista en la opinión pública peruana y van a decir, no nos han dado lo que queríamos, entonces va a haber descontento, va a haber presiones políticas y va a haber gente que va a usar esto políticamente para echar agua para su molino y desestabilizar el régimen democrático inclusive. Eso puede aparecer, el peligro es tanto acá como allá, porque allá puede ocurrir lo que dice Fabián, a pesar de que allá hay un régimen de partidos mucho más sólido que el de acá. Sin embargo, en Chile hay un problema. Hay una baja del interés electoral, sobre todo entre los jóvenes. Como ya están como aburridos de una política tan predecible, ¿no es cierto? Entonces, eso es caldo de cultivo para un outsider. Un líder agresivo, nacionalista, que puede recoger todo ese pasado que fue muy bien desarrollado por el pinochetismo. O sea, militarismo, reivindicación nacional, unidad nacional frente a la amenaza extranjera, actitudes racistas frente a los peruanos, un pueblo de indios metidos acá que los están afectando, compitiendo contra los trabajadores chilenos, etc. Ese tipo de cosas que pueden ser explotadas y pueden ser usadas por un liderazgo político agresivo que, aunque no gane, puede dejar una bancada parlamentaria importante y puede convertirse en un elemento de perturbación en las relaciones bilaterales, ¿no es cierto? Almirante, el tema de la opinión pública y el tema de la ejecución. Sí, acá hay dos cosas. Hay dos encuestas que se hicieron hace un par de años sobre qué opinaría acerca del fallo de La Haya si gana o pierde. En Chile salió el 70 y tantos % de la población, decía que si el fallo no le era favorable, no lo iban a cumplir. Acá era al revés, el 70 y tantos % lo iba a cumplir y el 20 y tantos % decía que no lo iba a cumplir, si es que el fallo no era favorable. O sea, eso indica que hay unas diferencias en las dos opiniones públicas, ¿no? El sesgo de las dos es diferente, definitivamente.
Pero también hay algo importante que ha mencionado el doctor Arias, el tema de la población peruana que vive en Chile. O sea, hay que tener mucho cuidado porque ese puede ser un motivo de conflicto, ¿no? O sea, una vez dado el fallo, pueden haber actitudes de alegría de nuestra gente que vive allá en Chile y pueden ser tomadas mal por los chilenos, algunos extremistas, y podrían generarse un punto de conflicto. Ahí hay un trabajo muy fino que tiene que hacer la Embajada del Perú en Chile y a la vez las autoridades chilenas para dar protección en Santiago creo que hay alrededor de 120.000 peruanos, 130.000 peruanos. Y el movimiento migratorio entre Chile y Perú, como un dato, es de 1.200.000 movimientos migratorios de Perú a Chile y 1.200.000 movimientos migratorios de Chile al Perú. Ese es un dato interesante, es con el país que más relación tenemos migratoria en toda América, ¿no? Y con el que más relaciones económicas tenemos en América. O sea, tenemos unas relaciones y unas vinculaciones muy fuertes. Por eso es deseable que esto acabe bien. Pero como lo he mencionado, hay que leer las opiniones de los políticos chilenos para darnos cuenta que no vamos por ese camino directamente, ¿no? Creo que hay un trabajo fuerte de la Cancillería en este periodo, con la Cancillería chilena, para lograr un entendimiento de cómo vamos a ejecutar el fallo. Podría tomarse el modelo peruano-ecuatoriano, que se crearon comisiones binacionales que funcionaron muy bien. Acá deberíamos estar ya haciendo lo mismo, preparándonos para el resultado sin saberlo, con la finalidad de que la gente se conozca, me refiero a funcionarios peruanos y chilenos, y vayan entrando en otra óptica, ¿no? Cómo vamos a construir nuestra relación a futuro y cómo vamos a ejecutar el fallo de manera pronta y segura, ¿no? Almirante, agradeciéndole, pues ya va a tener que dejar esta mesa. Una pregunta adicional. Esta sensación que lo han expresado aquí en la mesa de que en Chile podría imponerse ese viejo dicho de a la razón o la fuerza, la experiencia de Perú y Ecuador es vital. Sí, la experiencia que hemos tenido con Ecuador es muy importante. Realmente es para dar un ejemplo internacional de cómo dos países que han estado en conflicto solucionan su problema rápidamente y caminan en el sentido de la paz, ¿no? Como hemos avanzado con Ecuador. Ecuador tuvo que reconocer que había cometido errores. La población, el manejo político con la población ecuatoriana de sus gobernantes fue muy duro, porque tuvieron que recapacitar y darse cuenta que habían cometido errores. Chile va a tener que hacer algo parecido, ¿no? Ante las evidencias contundentes del derecho que esgrimimos nosotros, ¿no? Entonces, espero que esto vaya por buen camino, es el deseo de todos, construir una relación a futuro mucho más fluida con Chile, ser socios en nuestra conquista de Asia y no seguir con discusiones ni puntos abiertos como este, ¿no? Agradecemos su presencia. No, gracias Almirante. a ustedes. Continuando con este debate, Fabián. Sí, yo quería anotar que todo lo que ya se ha dicho me parece que es, desde luego que es verdad, pero yo confío mucho en aquellas fuerzas que nos unen, ¿no? La primera de ellas, yo creo que es importantísimo, somos gobiernos democráticos y como gobiernos democráticos tenemos la capacidad para poder solucionar nuestros problemas en forma pacífica, respetando las leyes. Yo creo que esto es bastante importante porque no estamos hablando acerca de gobiernos autoritarios que puedan hacer lo que desean. Tanto el Perú como Chile son gobiernos democráticos. Lo segundo es que ya existe una interdependencia mutua. La economía, sabemos que a nivel de inversiones existe aproximadamente 14.000 millones de dólares de inversiones chilenas en el Perú y alrededor de 8.000 millones de Perú en Chile. Entonces, los intereses del Perú son los intereses de Chile, como los intereses de Chile son los intereses del Perú. Eso también es una fuerza que nos une. Lo tercero, la apuesta de la Alianza del Pacífico, ¿no? Yo creo que es otro mecanismo integrador en el cual hay evidencias concretas, como por ejemplo las facilidades que ha dado, y eso hay que reconocer al gobierno de Chile, de tener una actitud positiva para poder absorber la mano de obra peruana, y eso yo creo que hay que reconocerle, pese a todos los conflictos dados. Y lo último, ya se dijo acá en la mesa, lo que es la relación migratoria, ¿no? Son dos pueblos dinámicos en el cual hay una comunidad importante de peruanos en Chile, como hay visitas periódicas, sobre todo en Tacna, por parte de los chilenos en el Perú, ¿no? Entonces, todos estos elementos yo creo que va a ayudar justamente a neutralizar todos estos elementos, problemas que podríamos encontrar en el futuro ante la implementación de lo que decide justamente la Corte de La Haya. Profesor Arias Quincot,
Volvamos a la presentación de hoy por la mañana y lo que se nos viene del futuro de la integración. ¿Qué pasos debemos seguir? Sí, mira, yo quisiera continuar con lo que Fabián ha comenzado a referir, que justamente lo del futuro. Yo quisiera señalar, por ejemplo, al lado que Fabián acaba de señalar, otra cosa que me parece muy importante. Hay decenas de miles de peruanos viviendo en Chile y eso ayuda a un acercamiento, digamos, espiritual, por llamarlo de alguna manera, o cultural. Es decir, por ejemplo, hoy en día las familias pitucas y de plata en Chile es la tener una cocinera peruana. Por enseñar a comer ají de gallina, carapúlcara y cosas así, ceviche o carapúlcara. Entonces, manjares que ellos no conocían, por supuesto. Entonces, ahora es elegante la comida peruana, o sea, y la culinaria es un aporte cultural. Es un elemento cultural que ellos no tienen, nosotros sí tenemos. Y se lo estamos dando. La presencia de peruanos allá está aculturando, está, digamos, peronizando sus hábitos culinarios. Y eso me parece que es un hecho que es importante porque eso va acercando a los pueblos. Son cosas importantes. La presencia peruana puede generar, por un lado, xenofobia y antipatía por parte de gente racista, gente que los mira porque no se adaptan a las pautas de la modernidad, porque sus necesidades en la calle, porque no respetan el tránsito, porque se meten, hacen desórdenes, no respetan, viven de manera alegal como vamos a hacerlo en el Perú. Pero hay el otro elemento positivo de más largo plazo que creo que es importante. Un segundo aspecto que me parece muy importante es el siguiente. Con respecto a la cuestión política en Chile, en este momento son gobiernos democráticos. Ahora, Piñera, que es la derecha, me ha dado una sorpresa favorable, porque no es una derecha como la pinochetista, una derecha militarista, una derecha ultranacionalista, una derecha, digamos, entre comillas, antiperuana. Es más bien un empresario que como empresario particular tiene inversiones en empresas suyas que están en el Perú. Entonces es el menos interesado en un conflicto. Porque si hubiera conflicto van a bombardear sus propias inversiones. Entonces, por eso es que los empresarios en Chile no quieren conflicto. Los empresarios no quieren, los empresarios de acá tampoco quieren conflicto. O sea, los empresarios no quieren porque hay relaciones económicas fluidas y crecientes. O sea, tenemos un comercio creciente, inversiones mutuas crecientes y todo lo demás. Entonces yo creo que en esto hay que avanzar. Y una cosa muy importante, creo que en el Perú hay que superar el complejo con respecto a los chilenos. En el Perú la gente tiene un complejo de inferioridad hacia los chilenos, que a mí eso me irrita profundamente. Tenemos una actitud de ese tipo. Yo recuerdo un día, yo venía de La Punta y tomé un taxi. Y viniendo, no sé cómo surge la conversación. Y el señor me dice que cómo es posible que a Rodríguez Elizondo le permitan escribir en la prensa peruana. ¿Acaso le permiten a los peruanos escribir en Chile? Yo le contesté, cosa que es cierta, no solamente le permiten escribir, sino le permiten también fundar editoriales. La editorial de Silla, tan importante en Chile, fue fundada por peruanos, por Manolo Cebani y Roberto Sánchez, que fueron botados a patadas del Perú porque eran apristas, por gobiernos estúpidos que había en el Perú, pero los gobiernos en Chile, país democrático, enseñaron en universidades, escribieron en periódicos y fundaron una editorial famosa. Cuando regresaron al Perú, se regresaron al Perú ellos, y la editorial quedó allá. ¿Por qué lo hicieron en Chile y no en el Perú? Por culpa nuestra. Entonces, sí es posible, sí hay peruanos que se les da cabida allá. Y eso no fue ahora, fue hace 70 años, 80 años, o sea, ya 30. En el 30, cuando lo de la guerra estaba mucho más fresco. Le damos la bienvenida al doctor Jovelí Granda. Doctor. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a ustedes la hospitalidad. Me da mucho gusto estar con ustedes, con César Arias. Con Fabián Bayas. Con Fabián Bayas, que tenemos una antigua amistad. Con Fabián Bayas es más moderno porque es mucho más joven. Doctor Belí, en la mesa se ha planteado, se hizo un análisis primero sobre la presentación de la mañana. Al respecto, quería escuchar sus opiniones. Sí. Yo tengo también opiniones que creo que coinciden con las que se ha dicho acá. En primer lugar, me pareció interesante el discurso de Peter Tonka para introducir el tema.
me pareció de una formalidad que es precisamente el marco en el cual se desenvuelve la Corte Internacional de La Haya. Me pareció muy preciso, habló de una serie de elementos, de una serie de factores, habló más aún de los jueces que están a cargo del tema, hizo una alusión hasta al currículum de los abogados en el que se van a desempeñar tanto de parte de Perú como de parte de Chile, y me parece interesante, pero lo más interesante, digamos suspicazmente, es que hizo una mención el profesor Tonka que tanto Ecuador como Bolivia han pedido que les informen con detalle en 2 documentos cuál es el desarrollo de todo el proceso, y también que se les informe a ellos con los anexos que tengan este documento. Y esto evidentemente para Chile es una señal de que se le avecina un nuevo litigio con Bolivia. Creo que este es un elemento importante, tal vez sensible, no sé hasta cuándo desarrolle una especial sensibilidad el equipo chileno y el país del sur, pero yo creo que ellos ya deben estar más o menos sensibilizados al tema. A mí me pareció interesante los 20 minutos que estuvo Alan Wagner Tizzón. Fueron 20 minutos, aquí se ha dicho, creo que Fabián, que había tenido una disposición y una explicación muy elegante. A mí me dio esa impresión. Me pareció también muy formal su explicación, que es el respeto a los cánones que tiene la Corte Internacional de La Haya. Pero más aún, yo quiero decir que él hizo alusión a un personaje del Perú, a José Luis Bustamante Rivero. Esta alusión no es una alusión gratuita. La alusión es el mensaje que se le da a los magistrados para que entiendan, ellos evidentemente lo saben, que el Perú ha sido tradicionalmente un país respetuoso del derecho internacional. Siempre, hago una mención histórica, en 1878, un año antes de que se declare la Guerra del Pacífico, en Lima se hace la primera reunión mundial de jurisconsultos especializados en derecho internacional público en el mundo, se hace en el Perú. Y ese es un espaldarazo que la comunidad internacional le da al Perú. Si el Perú en ese entonces no hubiera sido un país respetuoso del derecho internacional, evidentemente no iban a venir a nuestro país para una consulta y para una sesión de esta envergadura. Posteriormente, siguiendo la línea de respeto del Perú, José Luis Bustamante Rivero, presidente de la República, expulsado del Perú después de un golpe de Estado en el exterior, postula al Tribunal de La Haya, gana, por lo tanto es miembro del tribunal y al poco tiempo lo nombra presidente del tribunal. Y esto, sin lugar a dudas, es un respaldo a la posición política del Perú. Yo vuelvo a hacerme la pregunta, si el Perú no fuera un país respetuoso del derecho internacional, no iban a ser a uno de sus actores políticos, que además estaba desterrado, presidente de la Corte Internacional. Por añadidura, pongo otro ejemplo, el caso de Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar es 2 veces en la década del 80 elegido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Y este es una ratificación al Perú, ratificación que hoy día nos permite a nosotros ir precisamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a pedir que sea esta la que delimite la frontera marítima con Chile. Fabián, hay un aspecto importante mencionado por el profesor Juan Belit, y es el hecho de que Perú es respetuoso de los tratados internacionales. Pero conjuguémoslo con lo que dice la opinión pública de Chile, que no confía mucho en ello. ¿Qué decir al respecto? Bueno, la opinión pública de ambos países ha formado a través del tiempo, y no es una novedad decir que se ha creado una serie de estereotipos, y creo que acá el profesor Arias ha señalado muy bien que estos estereotipos se comienzan a caer cuando la relación que se establece ya no son entre estados, sino entre personas, ¿no? Y así se conocen las personas y digamos, interactúan y ya saben cómo es el peruano y nosotros sabemos cómo es el chileno, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que reconocer que existe por parte de un sector de Chile, yo no quisiera generalizar,
un sentimiento de considerar que su país, bueno, la verdad que las razones históricas pueden estar ahí explicadas, en cual Chile es un país mucho más moderno, mucho más desarrollado que el Perú. Yo creo que ese es algo que, si bien es cierto que puede ser cierto en ciertas áreas a nivel de la economía, y eso yo creo que no es necesario ni siquiera tocarlo, hay una especie de sentimiento que se puede expresar, ese sentimiento de superioridad que uno puede encontrar simplemente navegando en las redes, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Si uno ingresa en el diario El Mercurio, la parte de comentarios de la población, vamos a encontrar muchos epítetos contra los peruanos de un sector que yo creo que es el menos educado dentro de Chile, ¿no? Creo que esa opinión pública, esos preceptos que tienen con el Perú, van a durar mucho tiempo para que puedan caer en sí, ¿no? No creo que esto sea algo permanente en general, ¿no? Y también tenemos que reconocer que la parte del Perú también existe la misma forma, ¿no? Existe dentro del Perú un sector de la población que es antichileno, que creo que se ha formado parte de la entidad del Perú con un sentimiento antichileno por todo lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Sin embargo, yo creo que son las taras que nos tenemos que derrumbar acá en el futuro, ¿no? Profesor Arias, pero sin embargo, como usted bien lo ha señalado, pues los empresarios tienen intereses marcados y recientemente hubo un comunicado de intelectuales peruanos y chilenos abogando un poco para ir apaciguando lo que se nos viene. Sí, exactamente. Yo diría esto. En ambos países la gente más pensante, con más capacidad reflexiva, que quiere ver las cosas con mentalidad a largo plazo, quiere evitar conflictos y quiere pensar que el interés nacional de ambos países va por la integración. Al fin y al cabo, en base al proyecto de UNASUR, podemos decir que en unas décadas más tendremos pasaporte común, podemos viajar por toda la región, por toda América del Sur, tendremos quizá una sola moneda, tendremos una política de defensa común, una política exterior común, etcétera, siguiendo el camino de Europa. Es muy probable que eso ocurra. Es decir, cuando eso ocurra ya, pensar en pleitos Chile-Perú va a ser algo totalmente obsoleto. Entonces hay que pensar que estamos en una nueva etapa histórica. Yo siempre digo, no podemos pensar en el siglo XXI con categorías decimonónicas. No podemos pensar el problema Chile-Perú con la óptica del siglo XIX. Eso ya pasó todo un siglo, el siglo XX ya pasó. Y estamos entrando en una etapa del mundo globalizado, en que las cosas son muy diferentes. Y eso de pensar hacerle guerra para quitarle territorio a un tipo, para obtener riquezas naturales de un país, eso ya es obsoleto. No solamente porque el sistema actual de Naciones Unidas no permite guerras de agresión, sino además porque las materias primas son cada día menos importantes. Estamos en una época en que la tecnología y la capacidad de generación de los cerebros de las personas son lo que hace la riqueza de un país. No el petróleo, no el cobre, esas cosas no son la riqueza está en el cerebro de la gente. Entonces, eso es un punto fundamental que hay que entender. Entonces, lo que los integra es mucho más importante que lo que los separa. Profesor Lee. Yo quisiera añadir algo de lo que ha dicho César Arias. Yo creo que es interesante y es importante que nosotros ya estamos en este momento hablando de post-Corte Internacional de La Haya. Sin lugar a dudas, esa es la ruta y el camino que creo que hay una suerte de sensación, una suerte psicológica, la misma que hemos tenido hasta no hace mucho por los desmanes que se dieron durante la Guerra del Pacífico. Y ya, creo que todos nos hacemos una pregunta que es una pregunta que cae por su propio peso. Los dos países que tienen mayor desarrollo de América del Sur, los dos países que tienen un crecimiento sostenido hace 10 años, los dos países que están directamente involucrados en el sostenimiento de un sistema democrático. No olvidemos que el Perú plantea la Carta Democrática, que la recoge la Organización de Estados Americanos, que la firman todos los países de América Latina y que en estos momentos ha salido
cuando cae Fernando Lugo en Paraguay, nosotros los latinoamericanos salimos a exhibir y a exigirles que respete lo mismo que sucedió en el golpe de Estado en Honduras. Los dos países que han hecho esta propuesta es Perú y Chile. Y Perú y Chile son los dos países que tienen un desarrollo sostenido los últimos 10 años. Nosotros nos hacemos una pregunta, una inquietud o una reflexión. ¿Qué expectativas tendría si Perú y Chile estuvieran unidos y en esa suerte de consumo lanzar proyectos políticos, proyectos económicos? César Arias, creo que también Fabián han hablado sobre la posibilidad de que nosotros nos convirtamos en una nueva Unión Europea. Nosotros recordamos que cuando se crea la Unión Europea, anteriormente se habían generado los acuerdos del acero y del carbón. En estos dos acuerdos del acero y del carbón es entre Francia y Alemania en 1946 y 47. Es decir, aquí sí podemos decir de manera taxativa, no habían terminado de enfriarse los cañones de dos países enemigos que además los franceses habían sufrido en carne propia la ocupación alemana, que era una ocupación bárbara, esa sí era los bárbaros. Y después de eso, Schuman, con las instrucciones del presidente de Gaulle, va hacia Alemania, habla con Konrad Adenauer para iniciar un nuevo proceso. Parecía increíble, inadmisible. Había pasado 3 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es, yo hago una breve acepción al respecto, es el espectáculo sociológico más grande que han visto los seres humanos desde que el hombre está en la Tierra. 62 millones de personas murieron en un acontecimiento que no hubo ninguna parte del planeta que no haya sido afectada por la Segunda Guerra Mundial. Pero los más afectados fueron países como Francia, países como Polonia, países como, bueno, Rusia fue la más afectada, perdió casi 20 millones de personas. 27 millones. Y entonces, en esa dimensión, aún con esos antecedentes, Schuman va a Alemania, le propone a Konrad Adenauer poner las bases de la Unión Europea y nosotros hemos visto cómo este proyecto de integración regional europeo avanzó. No es que haya colapsado, sino que la crisis económica los ha arrinconado. Eso es ya otra parte de la historia. La pregunta que yo me hago y creo que nos hacemos todos es, ¿qué bien haría a la comunidad internacional que dos países de tensas relaciones como han sido Perú y Chile, Chile y Perú, empiecen a limar sus asperezas y evidentemente empiecen una nueva etapa? Yo creo que a nosotros se nos abren posibilidades muy importantes. Yo añadiría otra cosa, añadiría un principio que está cuando uno habla de las percepciones de amenaza, que es un tema que especialmente los norteamericanos, Fabián lo sabe, que ha estudiado en Estados Unidos, los norteamericanos lo han desarrollado mucho. Y uno de sus politólogos, muy conocido por todos nosotros, Huntington, dice, cuando entre dos países no ha habido conflicto, sus relaciones solo son de armonía. Pero cuando entre dos países ha habido conflicto, sus relaciones son de cooperación porque ambos ponen voluntad política. Yo creo que estamos inaugurando tal vez esa etapa. Ingresamos también nosotros a la última ronda. Fabián, luego de lo dicho por el profesor Belit, ¿qué es lo que se nos viene? Claro, yo creo que hay que poner en contexto, yo creo que recién hoy día ha comenzado el partido, por decirlo de una manera, y que lo que nos espera, con mucha atención, va a ser la argumentación de Chile, ¿no? ¿Qué se espera de la argumentación de Chile en los próximos días, ¿no? Seguramente va a tratar de demostrar que ha hecho acto de posesión de este sector del mar en disputa. Seguramente va a buscar tratar de enseñar documentos oficiales peruanos en el cual reconoce el paralelo como el límite. Seguramente Chile va a tratar, no lo sé cómo lo va a hacer, ya no lo puede hacer en forma directa, pero tal vez en forma indirecta, involucrar nuevamente a Ecuador, ¿no? Que eso yo creo que es una de sus salidas que puede tener para poder argumentar a su favor de que son dos países contra uno y no 1-1 este conflicto.
Entonces, ya se sabe que justamente el día de ayer no le ha gustado nada a Piñera, pues tratado de límites de hace una semana que firmó entre el presidente Correa y el presidente Humala, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar preparados muy tranquilos para poder observar y analizar punto a punto los argumentos que vamos a tener que ver en los próximos días de Chile, ¿no? Y vamos a ver, nosotros estamos muy confiados, sin ánimo triunfalista, de los puntos de vista del Perú, que son muy sólidos y como sabemos creo el día de hoy, ¿no? Profesor Cesaraya, sus análisis finales. Sí, yo lo que diría como conclusión final, evitemos el triunfalismo. Hay que evitar el triunfalismo porque está bien, tenemos la razón, pero hay que evitar esa idea de que vamos a ganar por goleada, nos van a dar toda la razón a nosotros, hay que dejar de... Si nos la dan, mejor, pero no hay que hacernos esa ilusión, hay que pensar que es muy probable que haya soluciones de tipo salomónico. Entonces, y recordar que en ese momento del territorio marítimo en disputa no tenemos nada, y aunque sea una victoria parcial, es una mejora para la posición peruana. Sí. Doctor Bellit. Hay una frase que le había dicho el presidente Piñera hace unos días, ya bastantes días, por lo menos 20 días, que nosotros en el Perú estábamos más o menos reflexionando sobre ella, no porque la había dicho Piñera, sino que nosotros ya la habíamos pensado. Y esto puede parecer triunfalismo, como dice César Arias, puede ser. Es decir, Chile no tiene nada que ganar y Perú no tiene nada que perder. Es decir, lo poco que pueda ganar el Perú es muy importante para nosotros. Y Chile, si continúa en su condición, es decir, se mantiene el statu quo. Hay un elemento que es importante rescatarlo y que viene precisamente ratificado después del litigio Colombia-Nicaragua y después de la lectura de la sentencia en la cual se le dieron los callos, ya los 7 callos de San Andrés para la administración de Colombia y parte del Mar Caribe para Nicaragua, que es muy rico no solamente en pesca, creo que ahí se pescan la mayor cantidad de langostas en el mundo, sino además también porque tienen material energético como petróleo y como gas. Eso es en principio. Pero en segundo lugar, un minuto porque he llegado muy tarde, en segundo lugar hay un elemento que lo dice Peter Tonga cuando lee la sentencia de Colombia. Dice, los tratados de frontera deben decir explícitamente que son tratados de frontera. No se puede inferir, no se puede deducir que un tratado que ha sido firmado también se le puede añadir lo de frontera. Es decir, explícitamente. Y el tratado del 52 y el tratado del 54 no dice explícitamente que es un tratado de frontera. Ahí sí se desliza, y digo aún, se desliza civilinamente, que podría también servir como delimitación fronteriza. Muchas gracias. Amigos de la Agencia Andina, agradecemos por la participación del doctor Juan Bellit, del profesor César Arias y del profesor Fabián Bayas, quienes nos han ayudado esta mañana a analizar la presentación inicial del equipo jurídico peruano en La Haya en esta fase oral. Muy agradecidos.